Mis queridos hermanos, muy buenos días. De nuevo, estudiando la palabra del Señor para comenzar el día en contacto con Dios. Job capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra del Señor: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Aquí tenemos la tercera bienaventuranza que aparece en la palabra de Dios. Estas palabras son de Elifaz, uno de los amigos de Job. Como veremos en el estudio de este hermoso libro que estamos realizando los jueves, estos amigos pensaban erróneamente que todas las desgracias de Job por las que él estaba sufriendo eran causa de su pecado. Tal postura se trata de una falsa doctrina muy habitual en ciertos círculos religiosos, tanto católicos romanos como también evangélicos. Por ejemplo, en Juan 9, del 1 al 3, se nos dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí podemos ver cómo los mismos apóstoles cayeron en esa falsa doctrina de que si te pasa algo malo es porque estás en pecado. Incluso ellos pensaban también en otra falsa doctrina, la de las maldiciones generacionales. Pensaban que los pecados de los padres acababan pagándolos los hijos. Pero lo más importante de ese pasaje es que vemos cómo Cristo desmiente esas falsas doctrinas y las cataloga como falsas. Ahora bien, sin embargo, estas palabras de Elifaz, las que hemos leído en el pasaje de hoy, son verdad. Elifaz dice: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Y esto, aunque resulte difícil de entender y mucho más de aceptar para muchos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos capítulo 12, versículo 11. De modo que aunque a nadie le guste que se le corrija, Elifaz dice: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Como también dice el autor de Hebreos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos capítulo 12, versículos del 6 al 7. De modo que la pregunta que debemos hacernos es si queremos ser tratados por Dios como hijos o no. Porque si quieres que te trate como a hijo, siéntete bienaventurado, como dice Elifaz, cuando Dios te castigue. Porque, como está escrito, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29, 1. Ahora bien, ¿no sería mucho mejor que no necesitásemos ser castigados por Dios? Considero que sería muchísimo más inteligente por nuestra parte evitar el pecado que tener que soportar la disciplina. Si pecamos, soportémosla. No nos endurezcamos. Aceptemos el castigo pensando que Dios nos corrige como a hijos, porque nos ama. Pero si evitamos el pecado, lo cual es mucho mejor, evitaremos también la disciplina, la necesidad de ser corregidos. Por eso, queridos hermanos, os animo a que oremos que en este día y en todo lo que Dios nos permita vivir,
nos centremos en hacer lo correcto, en vivir en el Espíritu y no en la carne. Pues si vivimos en santidad, no tendremos que ser corregidos. Vivamos pues de tal modo que no tengamos que ser castigados por Dios, teniendo en cuenta su palabra para nuestro propio bien. Pero repito, si lo somos, si fuésemos castigados por Dios, sintámonos bienaventurados porque Dios te está tratando como a hijo. Queridos hermanos, Dios nos ayude a entender su palabra y que Él nos bendiga en este día hermoso. Un abrazo en Cristo.